La minería no es un trabajo, es una guerra contra la tierra. Y la tierra, señores, es rencorosa. No le gusta que le rasquen las entrañas. No le gusta que le roben sus joyas. En 1890, durante el auge de la plata en México, la codicia de los hombres no tenía límites. Se cavaron túneles que bajaban más allá de lo que la ingeniería de la época recomendaba, persiguiendo vetas que parecían hundirse hasta el mismo infierno. Esta es la historia de la Cuadrilla del Silencio, un grupo de 12 barreteros veteranos que trabajaban en la mina de la Valenciana, en Guanajuato. Oficialmente, murieron en un derrumbe el 14 de julio de 1890. El reporte de la compañía minera dice que murieron de asfixia instantánea. Pero el reporte miente. No murieron ese día. Sobrevivieron 2 semanas atrapados en la oscuridad absoluta. Y durante esas 2 semanas, encontraron algo en la profundidad. Algo que brillaba como un lago subterráneo. Algo que calmó su sed, pero que les robó la humanidad. Solo hubo un superviviente, un muchacho llamado Teodoro, que fue rescatado ciego y loco, gritando que el agua tenía memoria. Para entender el horror, hay que entender la sed. La sed en una mina no es como la sed en el desierto. En el desierto, el sol te seca. En la mina, el polvo te seca. El polvo de sílice se te mete en la garganta, te lija el esófago, te convierte la lengua en un pedazo de cuero. El turno comenzó normal. El capataz, un hombre brutal llamado Don Elías, los obligó a bajar al nivel 14, una zona inexplorada que los ingenieros habían marcado como inestable. «Hay plata ahí abajo», dijo Elías. «La huelo». Bajaron en el Malacate, esa jaula de hierro que rechimba mientras desciende hacia el abismo. El calor aumentaba con cada metro. A esa profundidad, la tierra está viva y caliente. Trabajaron durante 6 horas picando piedra. Y entonces, la montaña suspiró. Fue un sonido grave, un crujido que vibró en los dientes de los hombres. El techo de la galería colapsó detrás de ellos. Toneladas de roca sellaron la salida en un segundo. La nube de polvo fue tan densa que las lámparas de carburo apenas alumbraban medio metro. Cuando el polvo se asentó, hicieron el recuento. Estaban vivos los 12, pero estaban atrapados en una burbuja de aire de unos 50 metros de largo. Tenían picos, tenían palas, pero solo tenían 2 cantimploras de agua para 12 hombres. Elías tomó el mando. «Vamos a cavar hacia arriba», ordenó. «Racionaremos el agua, un trago por turno». Los primeros 2 días mantuvieron la esperanza. Golpeaban la roca esperando escuchar a los equipos de rescate. Pero del otro lado solo había silencio. Al tercer día, el agua se acabó. Al cuarto día, empezó el delirio. La oscuridad de una mina es pesada. No es solo falta de luz, es una presión física. Los hombres empezaron a ver cosas. Uno decía que veía a su madre en una esquina. Otro decía que las rocas respiraban. Teodoro, el más joven, se mantenía apartado. Él no picaba piedra. Él escuchaba. «Hay agua», susurró al 5.º día. Don Elías le dio una bofetada. «Cállate, estás alucinando». «No, patrón, escuche, gotea». Todos guardaron silencio, y en el fondo de la galería, donde la pared de roca terminaba, se escuchaba. Ploc, ploc, ploc. Movidos por la desesperación animal, empezaron a picar en esa dirección. Ya no cavaban para salir, cavaban para beber. Rompieron una pared delgada de cuarzo y entraron a una caverna natural que no aparecía en ningún mapa geológico. El aire ahí dentro era frío, helado, y en el centro de la caverna había un lago. No era grande, quizás 10 metros de diámetro, pero estaba en calma absoluta, liso como un espejo de obsidiana. «¡Agua!», gritó uno de los barreteros y corrió hacia la orilla.
Se tiró de bruces y metió la cara en el líquido. Bebió con desesperación, haciendo ruidos de animal. «¡Esperen!», gritó Teodoro. Su instinto le decía que algo estaba mal. El agua no reflejaba la luz de las lámparas correctamente. La luz no rebotaba, se hundía en el líquido. Y no olía a humedad, olía a electricidad, olía a tormenta. Pero la sed es más fuerte que el miedo. Uno por uno, los hombres se lanzaron al lago. Don Elías, el capataz, empujó a otros para beber primero. «Es dulce», murmuró Elías, con la boca chorreando líquido. «Dios mío, es dulce como la miel». Teodoro se acercó con su lámpara. El líquido no era transparente. Era plateado, viscoso, como mercurio, pero más fluido. Y cuando los hombres lo tocaban, el líquido parecía trepar por sus manos, como si tuviera voluntad propia. «No beban eso», dijo Teodoro retrocediendo. «Eso no es agua». «¡Cállate, idiota!», le gritó Elías. «Es un milagro. Bebe o muérete de sed». Teodoro se negó. Prefirió lamer la humedad de las paredes de roca, esa condensación ácida y sucia, antes que tocar el lago plateado. Esa noche, o lo que ellos suponían que era noche, los cambios comenzaron. Los 11 hombres que bebieron cayeron en un sueño profundo. Teodoro se quedó despierto, vigilando con la última piedra de carburo que le quedaba en la lámpara. Vio cómo a don Elías se le movía la piel del estómago, como si tuviera serpientes debajo. Vio cómo las venas de los brazos de sus compañeros cambiaban de color. Ya no eran azules, eran plateadas, brillaban en la oscuridad. Y lo peor, dejaron de respirar. Teodoro acercó la mano a la boca de uno de ellos. No salía aire, pero el hombre seguía vivo. Su corazón latía, pero muy lento. Tum, tum. Al día siguiente, o al 7.º día de encierro, despertaron. Pero ya no eran ellos. Don Elías se levantó sin usar las manos. Se incorporó rígido, como una marioneta jalada por hilos invisibles. «Tengo hambre», dijo. Pero su voz no sonaba como la de Elías. Sonaba líquida, gorgoteante. Los otros 10 se levantaron al unísono. Todos giraron la cabeza hacia Teodoro al mismo tiempo. Sus ojos habían desaparecido. Las cuencas estaban llenas del líquido plateado. Lloraban mercurio. «Teodoro», dijeron todos a coro. 11 voces hablando con la misma entonación. «El agua nos ha contado cosas. El agua recuerda cuando el mundo era fuego. Únete. Bebe». Teodoro corrió hacia el túnel de entrada, el que estaba bloqueado por el derrumbe. Se armó con un pico y se pegó a la pared. «¡No se acerquen!», gritó. Los mineros no corrieron. Caminaban lento, arrastrando los pies. Pero sus cuerpos estaban cambiando. Sus brazos se alargaban, sus mandíbulas se dislocaban. El líquido que habían bebido estaba reescribiendo su anatomía. No necesitaban oxígeno, no necesitaban comida. El líquido los sostenía, pero a cambio los había convertido en una colmena. «No tengas miedo», dijo Elías, dando un paso adelante. Su piel se estaba volviendo gris, dura como la piedra. «Ya no duele. La sed se fue. El miedo se fue. Somos parte de la profundidad ahora». Teodoro vio como uno de los mineros, el chato, se acercaba al lago. Se arrodilló y vomitó el líquido plateado dentro del agua. Pero no fue un vómito. Fue una ofrenda. El lago burbujeó y formas empezaron a surgir de la superficie. Tentáculos de fluido que acariciaban la cara del minero. Estaban construyendo algo, o estaban alimentando algo que vivía en el fondo. Teodoro entendió que el lago no era agua, era un organismo inmenso, antiguo, que había estado dormido en esa geoda gigante durante millones de años, esperando a que alguien rompiera la cáscara.
Y ahora tenía 11 huéspedes, 11 cuerpos para moverse. Durante 3 días más, Teodoro vivió en el infierno. Se escondía en las grietas del techo, trepando como una araña, mientras abajo sus antiguos amigos mutaban. Se comunicaban sin hablar, construían estructuras con las piedras, altares extraños que no tenían lógica geométrica. Elías, que parecía ser el líder o el sacerdote de esta nueva religión, se paraba frente al lago horas enteras, cantando zumbidos que hacían sangrar los oídos de Teodoro. La sed de Teodoro era mortal. Estaba al borde de la muerte. «Bebe», le susurraban las paredes. «Solo un trago». Al 10º día, escucharon ruidos arriba. Explosiones lejanas, taladros, el equipo de rescate. La reacción de los mineros infectados no fue de alegría, fue de hostilidad. «Vienen a robar el agua», dijo Elías. «Vienen a secarnos». Se armaron con sus picos y palas, pero se movían con una velocidad sobrenatural. Trepaban por las paredes verticales del túnel, pegándose como lagartijas, esperando en la oscuridad del techo para emboscar a los rescatistas. Teodoro sabía que si los rescatistas abrían el túnel, serían masacrados. O peor, serían infectados y llevarían esa cosa a la superficie. Tenía que hacer algo. Miró las cajas de dinamita que habían quedado intactas tras el derrumbe inicial. Estaban cerca del lago, apiladas por Elías como una ofrenda al dios líquido. Teodoro bajó de su escondite. Estaba débil, mareado. Los infectados lo sintieron. Giraron sus cabezas plateadas hacia él. «Teodoro», siseó Elías, «no lo hagas». Teodoro corrió, no hacia la salida, sino hacia la dinamita. Los mineros saltaron sobre él. Garras frías y duras le rasgaron la espalda. Manos que se sentían como metal líquido lo agarraron de las piernas. Pero Teodoro logró encender la mecha corta con su lámpara. «¡Perdónenme!», gritó Teodoro, y lanzó la caja de dinamita directamente al centro del lago plateado. La explosión fue contenida, sorda, pero devastadora. El lago reaccionó violentamente. El líquido se levantó como una ola gigante, gritando. Sí, el agua gritó. Un alarido que rompió los tímpanos de Teodoro. La caverna empezó a colapsar. La onda expansiva lanzó a Teodoro hacia el túnel de entrada, justo en el momento en que los rescatistas lograban abrir un hueco desde el otro lado. Una mano enguantada lo agarró de la camisa y lo jaló hacia la luz. «¡Tenemos a uno!», gritó una voz lejana. Teodoro fue arrastrado por el agujero apenas unos segundos antes de que la caverna entera se viniera abajo, sepultando para siempre el lago, a Elías y a los otros 10 abominaciones. Mientras lo sacaban en la camilla, Teodoro, ciego por la luz repentina y medio muerto, gritaba: «¡No era agua! ¡Tienen que sellarlo! ¡No dejen que suba a los mantos freáticos!». La compañía minera, por supuesto, ocultó todo. Dijeron que fue un derrumbe secundario. Dijeron que los gases tóxicos provocaron la locura del único superviviente. Teodoro pasó sus días en un asilo de Guanajuato. Nunca recuperó la vista. Decía que no necesitaba ver porque el agua le hablaba en sueños. Murió en 1902. La causa de muerte fue extraña. Su sangre se coaguló de golpe, volviéndose dura y plateada, como si fuera mercurio sólido. La mina de la Valenciana sigue activa en algunas zonas, pero en nivel 14 está clausurado con concreto armado. Los ingenieros dicen que es por inestabilidad estructural. Pero los viejos mineros, los que bajan con su lonche y su miedo, dicen que a veces, cuando hay silencio absoluto, se escucha agua corriendo allá abajo. Pero no suena como agua normal. No suena gluc, gluc. Suena como voces. Y dicen que si te cortas y una gota de tu sangre cae al suelo, la tierra se la bebe demasiado rápido, como si tuviera sed. Si alguna vez entran a una cueva profunda y encuentran un lago de agua cristalina y quieta que huele a tormenta eléctrica, no beban. No importa cuánta sed tengan, porque hay cosas más antiguas que la vida
esperando una oportunidad para volver a la superficie. Y solo necesitan un trago para entrar en ti.